¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hemos llegado sábado 30 de enero. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Carolina Moriano, asesora jurídica de la PET, que está en constante asesoramiento y en la lucha de una manera desinteresada para el beneficio de todo el cuerpo docente del Ministerio de Educación del Ecuador. Doctora Moriano, tenga usted una cordial bienvenida nuevamente al programa. Hola Marcos, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por el espacio que me da para poder llegar a los docentes. Muy bien, entonces vamos directo al grano, estimada Carolina. Doctora, el jueves 28 de enero se dio la audiencia y muchos de nosotros ya estábamos muy atentos a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y ya en las redes ustedes comunicaron sobre esta gran victoria, llamémosla así, ¿no? Que se tuvo en el momento de que el juez obliga al Ministerio de Educación y al Ministerio de Finanzas, no sé en qué orden sería, pero eso nos explicaría usted en esta entrevista, sobre el derecho adquirido de la recategorización de los docentes. Doctora Moriano, ¿qué pasó? Cuéntenos el jueves 28. Les comento, el día jueves 28 se reinstaló la audiencia que, como ustedes saben, se suspendió el día viernes 22, hace 8 días atrás. En esta audiencia pudo participar la Defensoría del Pueblo con su amicus curiae. No se pudo transmitir al público, no pudieron acceder los demás compañeros que presentaron amicus curiae. Pudo intervenir una ocasión más el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas. Pues como ustedes sabían, había una discrepancia de criterios entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Educación manifestó que el día 10 de febrero del 2020 había pedido recién el presupuesto a finanzas para los recategorizados. Es decir, empezábamos mal desde ahí, por cuanto ustedes sabían, el mes de enero ya teníamos que recibir ese pago los docentes del incremento y nuestra acción de personal. Entonces, el ministerio quería salir por ese lado y el Ministerio de Finanzas a su vez manifestaba que el presupuesto, y es algo que todos sabemos, se lo pide con anticipación, no recién cuando ya tenemos la obligación para el pago, y que el presupuesto se lo debía haber pedido hasta el 31 de diciembre del 2019. Como era obvio, le escogió el tema de la cuarentena y recién en el mes de septiembre, imagínense, el Ministerio de Finanzas dio una contestación al Ministerio de Educación. Pese a que hubo una contestación, el Ministerio de Educación no hizo nada más y dejó hasta ahí la acción. Entonces, luego de analizar toda esta situación, escuchar el amicus curiae, escuchar nuevamente nuestras alegaciones, sabemos también que se les puso en conocimiento que el Ministerio de Finanzas pretendía suspender una vez más la audiencia. Gracias a Dios no se dio paso a esto y ese mismo día se resolvió. El juez, entre las cosas que resolvió, fue que el Ministerio de Educación tenía que coordinar con el Ministerio de Finanzas el desembolso de este dinero que aparentemente ya hay y son 12 millones para el incremento de todos los recategorizados. Hacer hincapié en esto porque le comento, ya existen los comentarios de que se les va a pagar solamente a los dos compañeros que fueron los accionantes. Y hay hacer una aclaración que pienso que es muy importante, pese a que ya lo había dicho. Si bien es cierto, la acción fue presentada por los dos compañeros, la afectación que nosotros hicimos saber que existe no es solamente a los 253 amicus curiae que nos hicieron llegar, sino la afectación es a todos los docentes recategorizados que para el 2020 no recibieron su incremento ni su acción de personal, independientemente de que haya sido del año 2018, 2016, 2015 o 2014 que hubieron procesos de recategorización. Entonces, esto para un poquito comentarles, porque del sistema obviamente se va a ver que se dice acéptese la acción de protección presentada por los dos docentes. Pero ya se ha hecho circular y yo me voy a permitirle también pasar a usted la acción de protección como se la presentó, en donde se determina que son aproximadamente 17,000 docentes afectados por el proceso de recategorización. Eso es lo que les puedo comentar. También aprovecho el espacio para
hacer una mención sumamente importante en cuanto al juez. El momento de dictar la sentencia, el juez fue muy empático y me gustó muchísimo que le hizo saber al Ministerio de Educación y al Ministerio de Finanzas que los docentes son un grupo muy especial en la sociedad, tanto por el legado que dejan como la labor que están haciendo más en esta época de cuarentena. Entonces, bajo esos parámetros, empezó a dictar su sentencia diciendo que no se les podía vulnerar el derecho al trabajo ni tampoco a la vida digna que tienen los docentes. Y obviamente ahí ordenó que en el plazo de 15 días, pues ya se hagan todas las gestiones y los docentes tengan que recibir su incremento y sus acciones de personal. Sabemos que en la práctica tal vez esto no se vaya a dar, pero vamos a estar vigilantes de que se cumpla realmente con la sentencia. Perfecto, muy interesante todo lo que nos acaba de manifestar, doctora Moriano. También la toma esa de conciencia de parte del señor juez, que es una realidad que muchos de las personas no toman en consideración de la ardua labor que hacemos día a día los docentes. Mira, hasta fin de semana, sábado y mañana domingo también seguimos trabajando con nuestros estudiantes. El día de hoy lo estamos haciendo también y lo hicimos y lo hemos hecho siempre. Muy bien por el señor juez. Pero algo que no me quedó ahí muy bien en claro. Si bien es cierto, el juez manifestó 15 días, estamos 30. Quiere decir que antes del 15 de febrero el Ministerio de Educación debería ya cancelarnos la recategorización. Pero usted está un poco escéptica. ¿Por qué, estimada Carolina? Bueno, a ver, primero tenemos que tener en cuenta que los 15 días corren desde la entrega, por así decirlo, de la notificación que se llama de la sentencia por escrito. Ya. Y la audiencia, como se realizó el día jueves, el juez tiene hasta 8 días para hacernos llegar esa sentencia. Entonces, a partir de ahí se contarían los 15 días y estos 15 días son 15 días hábiles. Entonces, recordemos que nos va a coger el feriado de carnaval y esto nos va a atrasar también un poquito en el cumplimiento. No veo que vaya a haber problema por parte del Ministerio de Finanzas porque ellos han manifestado que si el Ministerio de Educación hizo eso en la partida presupuestaria, pues tiene ya asignado un presupuesto, no desembolsado, pero es como una platita guardada que tienen ahí para entregar con una razón que justifique para qué es. Y esa razón sabemos que es el pago de los incrementos a los docentes recategorizados. Entonces, en presupuesto más bien no. Pero como le digo, sería un poco el tema de los días que nos van a coger para que no estén los docentes con expectativa y porque también recordemos, esto significa un trámite administrativo que van a tener que hacer cambios para poder hacer el pago pues de todas las acciones y en el rol de pagos a los docentes. Y como ustedes ven, ahorita no se ha pagado ni siquiera el IES del mes de diciembre, creo que recién se lo canceló en esta semana, y hay todavía docentes que están sin sueldo, entonces, que se va a cumplir, sí, que tienen un tiempo, entonces más bien lo hemos puesto a correr al ministerio con este tiempo, pero sí ser un poquito pacientes porque no es que hasta el 15 de febrero ya vamos a tener ese incremento en nuestras cuentas. Perfecto, ya con eso está bastante claro, ¿no? Es decir, que estamos hablando que por el mes de marzo ya recién empezarían los desembolsos. Muy bien, felicitaciones nuevamente, doctora Moriano. Ahora, nuevamente, se nos presentan nuevas batallas, nuevas luchas, lo que usted acaba de mencionar, lo del IES. Todavía están impagos, no tenemos acceso a los préstamos en el IES. Y otro asunto muy importante que me están los compañeros, los suscriptores al canal, que son docentes, me manifiestan que, ¿por qué existe esa diferencia? No sé si usted estaría al tanto, doctora Moriano, de que nosotros lo de nombramiento definitivo ya se nos canceló el mes de enero. Mire, ya estamos ya sábado 30 y a los docentes de contrato no se les cancela. ¿Por qué existe esa diferencia? A los de nombramiento definitivo sí y a los de contrato tienen que esperar una semana más, 3 días más. ¿Será legal eso?
No, no es legal. No es legal. Puede ser por un tema de partidas presupuestarias. Recordemos que el ministerio envía su presupuesto y dice, esto es lo que tengo para el personal de contrato y eso es lo que tengo. Pero ya ante la ley no puede haber una distinción. No puedo decir, yo primero voy a pagar al personal administrativo o a los docentes. Con contrato definitivo, con nombramiento definitivo o de cierta categoría y a los otros docentes no. No puedo hacer esa distinción. La única distinción que yo podría y estaría autorizada a hacer como ministerio es pagar primero a los grupos vulnerables, independientemente del escalafón docente en el que se encuentren. Y eso es algo que no sucede porque no llevan una estadística. Recordemos que este problema lo tenemos hasta para el retorno al trabajo presencial. No saben qué docente está en una situación de vulnerabilidad. Tanto así que, por ejemplo, para los mismos docentes recategorizados, a quienes deberían priorizar el pago es a las personas que tienen, a los docentes con discapacidad, a los docentes con enfermedad catastrófica. Hay docentes que ya están pasados la tercera edad en un proceso que ya van a entrar de jubilación. Entonces, salvo estos casos, nosotros podríamos hacer una distinción, porque eso nos dice la ley. Primero, si tengo presupuesto para unos y no para otros, voy a priorizar a los grupos de vulnerabilidad. Pero entre docentes, hacer esta distinción, no puedo hacerlo. El ministerio ahorita tiene hasta el día de mañana, porque recordemos que los salarios se pagan a mes vencido, pero el mes termina el día de mañana. Eso quiere decir que el día lunes todos los docentes, independientemente del escalafón y del tipo de contrato que tengan, tienen que tener ya su salario en su cuenta, disponibilidad, así como cancelado el IES, tanto de su aporte como del aporte patronal que hace el ministerio. Perfecto. Entonces, este tipo de discriminación a los de nombramientos sí, a los de contratos no, no es legal, como usted bien lo manifiesta, y el ministerio tendrá que tener y presentar algún tipo de excusa o que se manifieste, ¿no? ¿Por qué hay este tipo de diferencia? Si bien es cierto, puede ser por cuestiones administrativas, pero no deja de ser un error, ¿no? O una discriminación, yo lo veo desde ese punto de vista. Sería bueno que el ministerio se pronuncie y nos explique por qué a los de nombramiento sí y por qué a los de contrato no. Y también recordemos que ya este lunes sería 1 de febrero y la fecha tope sería fin de mes. Como trae 31 sería domingo y es imposible que mañana se les cancele, ¿no? Es decir, que ya cobrarían en febrero el salario de sábado. Otro punto que también deberíamos solicitar por intermedio de ustedes, de la Asociación de Profesionales de la Educación, a las autoridades del Ministerio de Educación, porque este tipo de discriminación, diferencias, ¿no?, que existe. La próxima lucha que tenemos o la próxima representación legal que va a tener la PEC mediante su intervención, doctora, ¿cuál sería? ¿Cuál va a ser? Bueno, antes que cuál será nuestra siguiente acción legal, le comento, existe un pronunciamiento por parte de un juez constitucional que ustedes recordarán, el año anterior se pagó a la mayoría de funcionarios públicos los sueldos atrasados. Este juez indicó en su sentencia que a todo el personal de funcionarios públicos, independientemente del ministerio al que pertenecen, se le debe pagar a tiempo su salario. Entonces, nosotros con esto que usted nos informa, vamos el mismo día lunes a tomar cartas en el asunto y vamos a hacerle este pequeño recordatorio a la señora ministra de que hay una sentencia, hay leyes constitucionales y no se puede hacer una discriminación. Y si nosotros como AP tenemos que estar atrás, persiguiéndolos judicialmente, pues lo vamos a hacer, porque esta es una discriminación. Por un lado, porque se paga a unos docentes y no se paga a otros docentes. Y por otro lado, tenemos una acción de incumplimiento, porque una sentencia que tiene efecto para todo el personal que administra recursos públicos tiene que ser de cumplimiento obligatorio.
y la persona que no cumple pues tiene dos vías, una sanción administrativa que es una destitución o a su vez una vía penal que ya significa incluso una sentencia de privación de libertad y eso es lo que nos dice la ley. Entonces tenemos dos vías alternas. Por eso es que también en este tema de la recategorización no se puede arriesgar el ministerio a no cumplir y son varias veces y que vamos viendo que el ministerio tiene negligencias administrativas que los docentes tienen que estar pagando, porque si el personal administrativo pues no está haciendo bien su labor en pasar los roles de pagos, en pasar la nómina que se llama, en llevar un control de los docentes, quienes ascendieron, quienes se jubilaron, incluso tenemos casos que los estamos trabajando que no se les ha cancelado las liquidaciones desde el mes de agosto y docentes que están impagos con los salarios, con los décimos terceros que han mensualizado. Entonces, esta negligencia administrativa no puede ser jamás algo que asuma el docente, porque el docente no se puede ver perjudicado por este tipo de acciones. Ahora tenemos en mente algo muy importante que lo estamos trabajando, que es la sectorización. Se tratará, como las otras causas, de llegar primero hacia el ministerio a través de comunicados, de pidiendo reuniones para que vean lo importante que es este tema, la sectorización. Y otro que nos llama muchísimo la atención son estos bonos de excelencia. Sabemos que hubieron docentes ganadores de estos bonos, se les pagó uno o dos y nunca más se les pagó. Y cuando fueron a preguntar, les dijeron como que, es que no hay plata. Entonces, no, como no hay plata, no les voy a pagar. Y eso no es. Miren que el Código de Finanzas que rige nuestro país nos dice que ninguna persona, ninguna institución puede adquirir un compromiso económico sin contar con el presupuesto. Entonces, si yo lo hice, pues tendrán que asumirlo de su bolsillo a través de un derecho de repetición, pero que le tienen que pagar ese bono de excelencia, le tienen que pagar porque es un derecho adquirido. Tenemos también ahorita el problema de los jubilados que se jubilaron con categorías anteriores. Entonces, imagínense, le jubilaron a una persona con una categoría F. En varias provincias sucede esto, cuando esta persona alcanzó la categoría E en el año 2020 y muchísimos tienen hasta una categoría A. Entonces, esa es la categoría que usted ganó, es con la que usted le tienen que jubilar. Y recuerde que no es solamente el salario del año 2020 el que se ve afectado por su falta de acción de personal y por su falta de pago, sino que se vio afectado el 13º y de los jubilados, pues en sí ya su jubilación, porque no es lo mismo jubilarse con un salario de $901 que de 986 y en muchos casos superior, valores superiores. Entonces, esas son las cosas que ahorita tenemos y las estamos trabajando. Mire, qué interesante lo que usted acaba de manifestar, porque debemos recordar que una vez que nosotros alcancemos la jubilación según la LOI, son 150 salarios básicos que se nos deben cancelar, ¿no? Son 150 salarios. Y aparte de eso, nuestra jubilación por medio del IES, como usted bien lo dice, si a mí ya me han categorizado en mi jubilación con la G, pero en la recategorización yo tenía que estar en la E, sí marca una diferencia muy significativa, aunque para ciertos funcionarios $80, $90 mensuales les es insignificante, para el docente es mucho y ponemos en consideración que es una jubilación que esos montos se suman y sí van a marcar una diferencia muy significativa, aunque sea mínima, pero es legal y es justa. Muy bien, estimada doctora Moriano. Con todas estas muy buenas noticias, entonces ya les decimos a los docentes que hemos esperado mucho tiempo, más de un año, que esperemos ya lo poco, ¿no? Estamos hablando de marzo, muy poco tiempo. Con esto aquí, ¿qué le diría a nuestros compañeros para que estén un poco más tranquilos y eso sí, como siempre decimos, muy atentos? Sí, sí decirles y asegurarles que nosotros estamos vigilantes del cumplimiento. Se ha dispuesto también que la Defensoría del Pueblo esté
supervisando el cumplimiento de esta sentencia. Recordarles que no es que porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas han apelado, la decisión quede insubsistente. Yo les explicaba en algún momento con la acción del retorno al trabajo presencial que cuando el perjudicado es el que gana, en este caso los docentes, independientemente de que apelen y sigan una siguiente instancia, se tiene que cumplir la sentencia. Si es que hubiera sido al revés, pues hubiéramos tenido que seguir esperando, como sucede en el caso de la acción de protección. Recordemos que no tenemos una sentencia, aparentemente 9 de febrero ya es la siguiente semana, y nosotros seguimos con una medida cautelar vigente del no retorno al trabajo presencial. Entonces, la ley siempre le va a beneficiar al afectado, al desprotegido, que en este caso hemos sido los docentes. Entonces, no asustarnos primerito por el tema de apelaciones que se está ya rumorando que es que han apelado, no nos van a pagar. Recordarles que ya esperaron un año, como usted bien lo decía, esperemos un poquito más porque la orden que ha dado el juez también es que esto no suceda con lo previsto para este año 2021, que el ministerio lo decía, es que es imposible dar unas acciones de personal en febrero, en enero, porque no tenemos el presupuesto. Eso no es nuestra culpa. Y ya se le ha dejado en claro al ministerio que ellos, pues, si tienen que entregar acciones de personal en enero, entonces ya tienen una nómina desde el 2018, cuando se ganó la recategorización, y tendrían que ponerlo a trabajar al Departamento de Talento Humano, zonales, distritales, para que para enero tengan listo ese trabajo y no recién en enero se pongan a hacer para que lo entreguen en marzo o en abril. Entonces, nosotros como APE, yo personalmente voy a estar muy vigilante, apenas tengamos la sentencia, pues le vamos a hacer circular a todos los docentes. Si el ministerio se le ocurre pagar solamente a los 2 docentes que fueron los accionantes y emitir sus acciones de personal, se está poniendo la soga al cuello solito porque tendríamos ya no solamente una acción de protección por discriminación, sino ya tendríamos hasta un delito penal. Porque recuerden que eso ya sería como hasta tipificado por nuestras leyes penales en el sentido de que ya es una discriminación masiva. De 17,000 no puedo pagar a 2. Entonces, quedarse en ese sentido tranquilos, compañeros, porque tengo llamadas de muchísimos docentes que me dicen, me acabo de enterar de este proceso, ¿dónde puedo firmar? Compañeros, nosotros hemos luchado por todos ustedes que han sido recategorizados y que no recibieron su incremento. Y les garantizamos que vamos a estar vigilantes del cumplimiento de eso y como yo le decía, pues si tenemos que seguir en instancias superiores e incluso llegar a instancias internacionales, pues lo haremos porque estamos vigilantes y pendientes de que no se sigan vulnerando los derechos de los docentes. Hemos permitido muchísimo atropello, ahora lo estamos permitiendo con el tema del IES. Compañeros, eso no está bien. Ustedes sabían que si ustedes en este momento necesitan una atención médica, esta les puede ser negada porque ustedes no están al día en el salario del IES. Y a la señora ministra ya se la ha hecho saber a través de comunicados oficiales. Lo vamos a seguir insistiendo de que la ley nos dice, nuestro código penal nos dice que quien retiene el pago del IES, como sucede, y no lo paga al IES, es motivo para ser sancionado de manera penal. Entonces, imagínense lo que se está exponiendo el ministerio. Y es porque nosotros como docentes, pues estamos acostumbrados a que se nos pisotee, a que se nos vulnere, con tal de que no seamos llamados la atención. Compañeros, nosotros tenemos derechos que se deben respetar, tenemos garantías, tenemos leyes que nos amparan y no están solos. Yo les felicito, por ejemplo, a todos los docentes recategorizados que se unieron, que se hicieron escuchar. Imagínense que hubo gente que vino desde Loja, desde Manabí, del Carchi, de muchísimas provincias para estar pendientes de este proceso. Entonces, la única manera en la que se van a poder lograr grandes cosas, como haberle ganado al Ministerio de Educación ustedes, los docentes, va a ser uniéndose. Entonces, ese es mi llamado y esa es mi recomendación y mi mensaje, que se unan, que se comprometan, que busquen todos el bien común. Si usted es recategorizado y no está por sectorización, si usted está recategorizado y no está en la sectorización, pues luche porque su compañero sí está en sectorización. Si usted está para la sectorización, pero no en los bonos de excelencia, pues también únase a la lucha porque a cualquiera nos puede pasar. Entonces, esa es mi recomendación y mi mensaje.
Muy bien, diáfano la recomendación y el mensaje de la doctora, mantenernos, no solamente ellos vigilantes, sino todo el Ministerio de Educación, amén de la situación en que nos encontremos, sea recategorización, sea bono de excelencia, sea jubilación, sea contratos impagos, nombramientos pagados, es decir, todo en una sola fuerza. Ustedes vigilantes y con todo el respaldo de los 166.000 docentes que somos, para que no se sientan tampoco solos y mantener y seguir esa lucha vigente por nuestros derechos. Muy agradecido, doctora, nuevamente, y esperando que las próximas o cualquier novedad esté y nos cuente en este espacio para que nos pueda informar a toda la comunidad educativa. Muy agradecido, doctora, y recuerden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Chao, pase bien, doctora. Muchas gracias, una buena noche.